Mi presión llevaba años perfectamente controlada con mi tratamiento, hasta que empezó a subir sin ninguna explicación, o eso creía yo. Cambiaron mi medicamento, aumentaron la dosis y aún así seguía presentando presiones altas. Nadie me preguntó sobre los medicamentos que tomaba casi a diario para el dolor de mi rodilla, hasta que el doctor Morales lo hizo, y ahí entendí que el verdadero problema nunca había sido mi tratamiento para la presión. A Rosendo lo conozco desde hace como 5 años y su caso es uno de los que más repito en mi cabeza cuando pienso en cuántos pacientes cargan con un descontrol de presión que en realidad tiene una causa mucho más simple de resolver de lo que parece, si alguien se toma el tiempo de preguntar lo correcto. Rosendo llevaba casi 8 años con hipertensión y durante la mayor parte de ese tiempo su presión se mantuvo bien controlada con un tratamiento que no habíamos tenido que modificar demasiado. Pero un año empezó a llegar a consulta con cifras cada vez más elevadas, sin ninguna explicación aparente. Revisamos si estaba tomando bien su medicamento y confirmamos que sí, con la misma disciplina de siempre. Revisamos su alimentación, su peso, su actividad física y nada de eso había cambiado de forma significativa. El médico que lo atendía en ese entonces, ante la falta de una causa clara, fue ajustando la dosis de su tratamiento y después agregó un segundo medicamento, pero la presión seguía sin estabilizarse del todo. Cuando Rosendo llegó a mi consulta, después de ese año de descontrol frustrante, hice algo que quiero que tú también aprendas a preguntar o a que te pregunten, porque puede ahorrar meses de ajustes innecesarios. Le pregunté con detalle sobre todos los medicamentos que tomaba, incluyendo los que él no consideraba medicamentos de verdad, esos que se compran sin receta y que muchas personas ni siquiera mencionan en consulta porque los ven como algo menor. Ahí encontramos la respuesta. Rosendo tenía osteoartrosis en ambas rodillas desde hacía varios años, algo que también hemos hablado en otro video de este canal. Y para manejar el dolor tomaba un antiinflamatorio de venta libre casi todos los días, a veces incluso 2 veces al día en las temporadas en que el dolor empeoraba. Lo compraba él mismo en la farmacia sin receta porque le funcionaba bien para el dolor y porque, según me dijo, total, es de venta libre, no puede ser tan fuerte. Quiero explicarte con calma por qué ese detalle, que a Rosendo le parecía completamente irrelevante para su presión arterial, resultó ser exactamente la pieza que faltaba para entender su descontrol. Los antiinflamatorios no esteroideos, ese es el nombre técnico de esta familia de medicamentos que incluye al ibuprofeno, al naproxeno y varios otros que se usan comúnmente para el dolor articular y muscular, funcionan bloqueando la producción de unas sustancias llamadas prostaglandinas, que son las responsables de generar la inflamación y el dolor que sentimos. El problema es que esas mismas prostaglandinas también cumplen un papel importante en cómo los riñones manejan la sal y el agua y en cómo se relajan los vasos sanguíneos. Cuando se bloquean las prostaglandinas de forma sostenida, como pasa con el uso frecuente de estos antiinflamatorios, el cuerpo tiende a retener más sodio y más líquido de lo normal. Y además los vasos sanguíneos pierden parte de su capacidad natural para relajarse. La combinación de ambos efectos, más líquido circulando y vasos sanguíneos más contraídos, se traduce directamente en una presión arterial más elevada. Además, y esto es igual de importante, estos medicamentos pueden reducir la efectividad de varios de los grupos de medicamentos que se usan justamente para tratar la hipertensión, particularmente los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina y los beta bloqueadores, que en conjunto son de los grupos más recetados para controlar la presión. Es decir, en el caso de Rosendo,
no era que su tratamiento para la presión hubiera dejado de funcionar por sí solo. Era que todos los días estaba tomando algo más que estaba, de forma silenciosa, remando en contra de ese mismo tratamiento, reduciendo su efectividad justo lo suficiente para que su presión se mantuviera elevada, sin que nadie hubiera conectado ambas piezas. Quiero darte un dato que suele sorprender mucho a mis pacientes cuando lo explico. Estudios que analizan específicamente esta interacción han encontrado que el uso de antiinflamatorios en personas con hipertensión ya tratada puede elevar la presión arterial promedio varios puntos. Una cifra que puede parecer pequeña en el papel, pero que en la práctica clínica real puede ser exactamente la diferencia entre una presión bien controlada y una que no lo está, especialmente cuando el uso es frecuente y sostenido, como pasaba con Rosendo. Y este no es un problema raro ni aislado. Se calcula que casi 1 de cada 5 personas con hipertensión toma, sin saberlo, algún medicamento que puede estar empeorando su control de presión, siendo los antiinflamatorios de los más comunes entre ellos. Este hallazgo es particularmente relevante en personas mayores de 60 años, porque justamente es el grupo donde coinciden con más frecuencia dos condiciones: la osteoartrosis, que genera dolor articular crónico, y la hipertensión arterial. Es una combinación extremadamente común y por eso mismo el uso conjunto y prolongado de antiinflamatorios y medicamentos para la presión es algo que veo constantemente en mi consultorio, muchas veces sin que ninguno de los dos tratamientos se haya ajustado pensando en el otro. No todos los antiinflamatorios tienen exactamente el mismo efecto sobre la presión arterial. La evidencia muestra que algunos, como el piroxicam, tienden a generar una elevación más marcada, mientras que otros, como la aspirina en dosis bajas, tienen un efecto mucho menor. El naproxeno y el diclofenaco se ubican en un punto intermedio. Esto no significa que exista un antiinflamatorio completamente libre de riesgo para la presión, sino que, si en tu caso específico es necesario usar alguno, tu médico puede orientarte sobre cuál podría ser más adecuado según tu situación particular y con qué frecuencia de vigilancia debería revisarse tu presión mientras lo uses. Con Rosendo no eliminamos por completo el manejo de su dolor de rodilla, porque eso hubiera sido igual de injusto que dejar su presión sin resolver. Lo que hicimos fue replantear su estrategia completa para el dolor, siguiendo exactamente lo que ya platicamos en el video sobre osteoartrosis de este canal. Reforzamos el paracetamol como primera opción para su dolor, que tiene mucho menos impacto sobre la presión arterial que los antiinflamatorios. Lo referimos a rehabilitación para fortalecer la musculatura alrededor de su rodilla. Y consideramos el uso de antiinflamatorios en gel o crema aplicados directamente sobre la piel de la rodilla, que tienen una absorción hacia el resto del cuerpo mucho menor que las pastillas y por lo tanto un impacto mucho más limitado sobre la presión arterial. En los meses siguientes, con estos ajustes, la presión de Rosendo volvió a estabilizarse, sin necesidad de seguir agregando más medicamentos para la hipertensión, que era justamente el camino en el que estaba antes de que encontráramos esta pieza que faltaba. Quiero platicarte también el caso de otra paciente, porque ilustra un ángulo distinto de este mismo problema. Ella no tenía dolor articular, pero llevaba semanas tomando un descongestionante para un resfriado que no terminaba de irse del todo, comprado también sin receta en la farmacia. Los descongestionantes, por un mecanismo distinto al de los antiinflamatorios, contraen directamente los vasos sanguíneos, lo cual también puede elevar la presión arterial de forma notable, especialmente en personas que ya tienen hipertensión. En su caso, apenas suspendió el descongestionante y usó una alternativa más segura para sus síntomas,
Su presión volvió a sus valores habituales en cuestión de días. Quiero contarte de un tercer caso porque muestra algo que se repite con más frecuencia de la que uno imaginaría. Un paciente que, además de hipertensión, tenía cierto grado de daño renal relacionado con años de diabetes. En su caso, el uso frecuente de antiinflamatorios no solamente le estaba afectando la presión arterial, sino que estaba acelerando el deterioro de su función renal, porque estos medicamentos también reducen el flujo de sangre hacia los riñones cuando se usan de forma sostenida. Esta combinación, hipertensión, diabetes y uso frecuente de antiinflamatorios, resultó ser particularmente delicada y tuvimos que ser todavía más estrictos, evitando por completo estos medicamentos en su caso, priorizando alternativas completamente distintas para su manejo del dolor. Este caso me recuerda siempre que en personas con varias condiciones crónicas al mismo tiempo, revisar la lista completa de medicamentos, incluyendo los de venta libre, se vuelve todavía más importante que en alguien con una sola condición. Quiero explicarte también por qué este problema es tan fácil de pasar desapercibido en la práctica médica cotidiana. En una consulta típica, que muchas veces dura pocos minutos, el enfoque natural tiende a ir directo a los medicamentos recetados formalmente para la condición que se está tratando, en este caso, la hipertensión. Rara vez se pregunta de forma sistemática sobre automedicación con productos de venta libre, en parte porque tanto el paciente como el médico tienden a no considerarlos relevantes para esa conversación específica. Esto significa que muchas veces la responsabilidad de mencionar este tipo de información recae en el propio paciente y por eso quiero insistir tanto en que lo comuniques activamente, aunque nadie te lo pregunte de forma directa. Esto es exactamente lo que quiero que te lleves de estos dos casos. Cuando la presión arterial se descontrola sin una explicación clara, no siempre el problema está en el tratamiento para la presión en sí. A veces está en algo que la persona ni siquiera considera un medicamento de verdad porque se compra sin receta, se usa ocasionalmente o simplemente parece demasiado común como para tener un efecto real. Quiero también ser justo con estos medicamentos, porque no quiero que después de este video nadie sienta pánico de usar un antiinflamatorio ocasionalmente para un dolor puntual. El riesgo del que hablamos hoy se asocia principalmente con el uso frecuente y sostenido, no con tomar una pastilla ocasional para un dolor de cabeza fuerte o un golpe puntual. El problema aparece cuando el uso se vuelve prácticamente diario, durante semanas o meses, como pasaba con Rosendo por su dolor crónico de rodilla, sin que nadie esté vigilando el efecto acumulado sobre la presión. Quiero mencionar también otros grupos de medicamentos y sustancias, además de los antiinflamatorios y los descongestionantes, que pueden influir en la presión arterial y que muchas veces pasan desapercibidos en la conversación con el médico. Ciertos anticonceptivos hormonales, algunos antidepresivos, el regaliz en cantidades importantes e incluso algunos suplementos herbales que se promocionan como naturales y por lo tanto se asumen erróneamente como inofensivos. Ninguno de estos debe evitarse automáticamente solo por esta lista, pero sí merece que, si tienes hipertensión, lo menciones con tu médico como parte de tu historial completo, no solamente los medicamentos que consideras los importantes. Quiero darte ahora una guía práctica y muy concreta para que la platiques directamente con tu médico. Primero, si tienes hipertensión y además tomas antiinflamatorios de forma frecuente, ya sea por dolor articular, dolor de espalda o cualquier otra razón, coméntaselo específicamente a tu médico, aunque los compres sin receta y no los consideres parte de tu tratamiento real. Segundo, si tu presión se ha descontrolado sin explicación clara, revisa junto con tu médico todos los medicamentos y suplementos que usas regularmente, incluyendo descongestionantes, algunos anticonceptivos y ciertos medicamentos para el resfriado que también pueden influir en la presión arterial.
Tercero, si necesitas manejo para dolor crónico y tienes hipertensión, pregunta a tu médico sobre alternativas con menor impacto en la presión, como el paracetamol como primera opción, o presentaciones en gel o crema para dolores localizados. Cuarto, si tu médico determina que sí necesitas un antiinflamatorio de forma más prolongada, pide que se establezca un plan de vigilancia más frecuente de tu presión arterial mientras lo uses. Quinto, nunca asumas que un medicamento es inofensivo solo porque se vende sin receta. Muchos de los que tienen efectos sobre la presión arterial están disponibles libremente en cualquier farmacia. Sexto, si además de hipertensión tienes diabetes o algún grado de daño renal, ten especial cuidado con el uso frecuente de antiinflamatorios y prioriza siempre consultarlo antes con tu médico. Y séptimo, nunca ajustes ni suspendas tu tratamiento para la presión por tu cuenta pensando que ya no funciona. Antes de eso, revisa junto con tu médico si existe algo más, como en el caso de Rosendo, que podría estar interfiriendo silenciosamente con tu control. Rosendo, hoy en día, mantiene su presión estable con el mismo tratamiento base que tenía antes de todo este episodio, sin necesidad de haber seguido escalando su medicamento, y maneja el dolor de su rodilla con la estrategia que ajustamos juntos. Cada vez que lo veo en consulta me repite lo mismo, que durante un año completo pensó que su cuerpo simplemente ya no respondía a su tratamiento de presión, cuando en realidad la respuesta estuvo todo ese tiempo en el botiquín de su casa. Si algo te queda de este video, que sea esto: cuando la presión arterial se descontrola sin explicación aparente, no asumas automáticamente que el tratamiento dejó de funcionar. Revisa junto con tu médico todo lo que realmente estás tomando, incluyendo lo que compras sin receta, porque a veces la pieza que falta no está en el medicamento para la presión, está en algo que nunca consideraste relevante mencionar. Este contenido tiene fines informativos y está basado en evidencia clínica sobre interacciones medicamentosas y en las guías de práctica clínica mexicanas sobre hipertensión arterial y osteoartrosis. No sustituye una consulta médica. Cualquier ajuste de tratamiento debe ser evaluado siempre por tu médico tratante según tu caso particular. Si este video te ayudó o le puede ayudar a alguien que conoces, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios, yo los leo todos. Soy el Dr. Alejandro Morales y esto es Relatos de Vida y Salud. Cuídense mucho.